Buenos días. Tenemos una ocasión especial de tener a Estefanía Meléndez, ¿no?, para hablar de la República Bolivariana de Venezuela y por qué se fue por el ducto. Pero bueno, preséntese, joven. Muchas gracias, Juan Carlos, por la invitación. Bueno, yo soy Estefanía Meléndez, venezolana, vivo en Bulgaria y bueno, represento al gobierno interino y las fuerzas democráticas de Venezuela en Bulgaria y el sureste de Europa, digamos. Pero bueno, primero que nada, luchadora por la libertad de mi país Mm. y pues en eso estamos, Juan Carlos. Sí, es interesante, por si acaso, me he traído aquí este documentito, ¿no?, que, bueno, como sabrá seguramente mejor, pues entre otras cosas incorpora el artículo 350 que mm, igual, igual hasta lo leo, ¿no? Sí. El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos. Solo con esto, Maduro es ilegítimo. Así es, Juan Carlos. Por eso hoy en día tenemos un gobierno interino que está presidido por el presidente encargado Juan Guaidó, en base a la Constitución, esa misma Constitución que tienes en tus manos. Se activó ese artículo y el 233, porque como el mundo democrático muy bien lo reconoció, pues que estas elecciones del 2018 no fueron democráticas, no fueron válidas, donde Nicolás Maduro obviamente salió ganador, pero al precio de poner muchos opositores en prisión, de no permitir que muchos se inscribieran. Entonces, claro, él mismo eligió quién eran sus contrincantes prácticamente, y eso obviamente no es nada democrático. El pueblo de Venezuela no tenía opción de elegir. Y por Sí, eso no se reconoció el Parlamento venezolano del 2015, pues no reconoció esa elección como democrática, libre, justa, y es por ello que en el 2019 se invoca en base a ese artículo justamente que acabas de leer y el 233, pues en el ejercicio de esa misma constitución, pues no se reconoció a Nicolás Maduro cuando él, digamos que hace la toma de posición como presidente en 2019 a raíz de esas elecciones en el 2018. Y pues el Parlamento, el presidente del Parlamento en ese momento, pues fue el que tomó el cargo, ¿no?, tomando en cuenta que no se reconoce a Maduro y se considera como una ausencia, ¿no?, de poder del Poder Ejecutivo. Y en esas estamos, Juan Carlos, tratando y luchando para recuperar la democracia. Y aquí vamos. sí. Yo suelo decir que la cuestión de la República Bolivariana y el movimiento bolivarianismo es el hecho de haber puesto en el frontispicio arriba de todo, sacrificando todo lo demás, la supervivencia del régimen, y han sacrificado todo, absolutamente todo, la democracia, los derechos humanos, la libertad, la economía, la prosperidad. Y claro, como esto suele ser progresivo, por ejemplo, ahora mismo estamos, entre comillas, celebrando, son 10 años y 10 días del momento en el que ya Chávez se vio mal y en cadena nacional dijo aquello de, bueno, si me pasa algo, aquí tienen a Nicolás Maduro, lo cual es curioso porque estas cosas que a veces se dicen, ¿dónde murió realmente Chávez? ¿Murió en La Habana o murió en Caracas? Luego también subyace la idea de el presidente de la Asamblea en ese momento, que era Diosdado Cabello, quién era el responsable, porque si moría en La Habana, o quizá era él, si no, era Nicolás Maduro. Bueno, son estas historias que el régimen, que tan dado a hablar de la batalla de no sé dónde, del siglo XIX, y contarnos un montón de luchas épicas de la época de la independencia, estas cosas se olvidan. No cuentan cómo en el estado Amazonas se intentaron quitar a diputados en la asamblea del 15, cómo metieron en el interregno un montón de propuestas y nombramientos para evitarse, porque claro, con 2 tercios
se puede cambiar esta constitución. Y la oposición tenía 2/3 en la asamblea. Con lo cual, ciertamente, hay un montón de elementos que conviene recordar. Sí, es importante que citas ese momento cuando Chávez muere. Tocaba, en base a la Constitución, hacer lo que hizo la Asamblea Nacional en ausencia de presidente por esa elección con Nicolás Maduro ahora en el 2019. Tocaba que hubiese sido Diosdado Cabello, según el artículo 233, el que asumiera como presidente. Pero como ellos, esa constitución, que esa constitución fue reformada por el mismo Chávez, y ellos ni siquiera la respetan. Eso ha quedado claro durante todos estos 23 años de dictadura. Y claro, ellos pues deciden a dedo, ¿no? Quién sigue, y sin respetar la Constitución de la República. Pero bueno, eso ha quedado claro muchas veces que ellos también, pues, digamos, interpretan a su conveniencia, y si no, pues igual lo hacen, ¿no? Y por eso mismo también cuando la Asamblea del 2015, cuando gana la oposición en la Asamblea Nacional 2015, ellos muy rápidamente, eran más o menos a estas fechas también, rápidamente, incluso cercano de los días de Navidad, nombran a este Tribunal Supremo a la carrera, y empiezan todas las trabas, ¿no? La Asamblea Nacional prácticamente no pudo operar como la Constitución lo manda, porque ellos hicieron trabas por todos lados, incluso hicieron una Asamblea Nacional Constituyente, o sea que había como un parlamento paralelo, no se le mandaron los recursos que requería. Entonces, bueno, queda muy claro, ¿no? que en Venezuela hay una dictadura, Juan Carlos. Mucha gente hoy en día no lo llama así, pero hay que llamar las cosas por su nombre. Eso es lo que tenemos en Venezuela. Nosotros pues seguimos luchando. Vamos a ver cómo empiezan a pintar el panorama ahora. Pero ahí vamos, yo creo que es bastante evidente ante los ojos del mundo lo que ha hecho este régimen. Fíjate que es el primer país de las Américas que tiene abierta una investigación por la Corte Penal Internacional, por investigación de crímenes de lesa humanidad. Esto no había pasado hasta el momento. Entonces ya tienes varios precedentes. En Venezuela se están violando sistemáticamente los derechos humanos de los venezolanos y se están cometiendo crímenes de lesa humanidad. En Venezuela, hoy en día, mientras hablamos, pueden estar cometiendo incluso torturas. Hay más de 300 presos políticos que hoy no van, digamos que en estas Navidades no van a estar con su familia, y son presos de conciencia, que el régimen usa también como fichas de cambio. Y eso es lo que tenemos en América Latina en este momento. Sí, ciertamente. Es importante construir el relato y expandirlo y difundirlo, porque ellos no tienen ningún problema en contar su relato y vendérselo sin el menor rubor. Sea la Nicaragua de Daniel Ortega, que también tiene sus elecciones y preferencias a la hora de no tener candidatos en la oposición. La última vez eliminó a 7 de una tacada, y ya se ha dicho que tiene por lo menos 225, en el último año, 225 presos políticos como mínimo, constatados por la Organización de Naciones Unidas. Luego está Evo Morales, luego está el padre de todos, que es Fidel Castro, que también hacía esto de voy a encarcelar a una gente para luego negociar con los poderes internacionales, y así lo saco, tal vez en Navidad, y así me dan unas prebendas, de otra manera pues no me reconocerían. Pero sí, ciertamente, uno puede hablar, por ejemplo, del helicoide, y es un agujero negro, ahí entra gente y desaparece, un poco como si fuera la Argentina del 1978. Pero claro, la Argentina, como era una dictadura de derechas, era malísima, pero como esto es una dictadura de izquierdas, supuestamente, es una dictadura del pueblo, y por lo tanto es, bueno, soportable, porque es por el bien de estos pobrecitos venezolanos.
Sí, yo creo que no hay dictaduras de derecha o de izquierda, simplemente son dictaduras. Sí, Eso no tienen colores, es exactamente lo mismo. Izquierda o derecha en este caso, o sea, al final se están cometiendo los mismos crímenes y eso es lo que hay que resaltar. sí, y que al pueblo les tratan de vender, bueno, os vamos a quitar un poco de libertad, pero os damos prosperidad económica. Esa idea de, bueno, por ejemplo, la administración es mala porque viene de la Cuarta República, que acuerdo entre copellanos y adecos y el pacto de punto fijo y esa constitución de 1961 que nadie pudo votar, es el relato que cuentan, y dicen, bueno, como las formas tradicionales no funcionan, el dinero va, el proceso administrativo, los burócratas y todo esto, nos vamos a inventar las misiones. Nos vamos a inventar las misiones con los cubanos por fuera de los ministerios y os vamos a dar el dinero directamente. O os vamos a dar ya directamente las llaves. En cadena nacional, el domingo, en Aló Presidente, todas estas cosas de la propaganda unida con. Pero claro, la gente no se da cuenta que eso es arbitrario. De te doy, pero a cambio de. Sí, ha sido un proceso, Juan Carlos. Cuando Chávez llegó al poder, pues muchas personas lo apoyaban, incluso de la clase media alta hacia arriba, ¿sabes? Había un gran consenso y esperanza. Muchos otros no siempre vieron realmente lo que vendría. Pero en ese momento, claro, había un agotamiento político que no se compara, ¿no? Con lo que tenemos hoy en día. Y bueno, empezó todo esto muy pronto. Se empezaron a dar cuenta cuáles eran las verdaderas intenciones de Chávez. Una de las primeras cosas que él hizo fue visitar a Fidel Castro. Eso no lo Sí. decía en su campaña presidencial, él se mostraba como un No, demócrata. la primera visita fue nada más salir de la cárcel en diciembre del 94. Sí, era muy evidente que esta iba a ser una dictadura militar, o sea. Y bueno, esto es lo que hoy tenemos, hoy en día, imagínate Juan Carlos, tenemos 7 millones de migrantes y refugiados alrededor del mundo. Es la segunda crisis de refugiados más grande, está a la par con Siria y con Ucrania actualmente, que son países que presentan una guerra, ¿no? Que Sí. tú dices, bueno, no, las causas son diferentes, pero los efectos han sido prácticamente los mismos, porque Venezuela está en ruinas, aunque no estén cayendo misiles como lo vemos hoy en Ucrania, pero eso ha forzado la movilización en masa de tanta gente y esto ha ocurrido en los últimos 5 años. O sea, Y porque no estamos hablando de un país de cientos de millones de habitantes. Estamos hablando de un país que tenía, ¿cuánto? 23 millones de habitantes. como 28 millones de Ah, habitantes, sí, pues si exactamente. le quitas 28, el porcentaje de 7 es Sí, uno muy importante. es un gran número, es un gran número de migrantes y es una crisis ahora, esta crisis migratoria, pues rompe el alma verlo, lo que sucede, como ves familias enteras ahora pasando por esta selva en Panamá del Darién, que es una selva peligrosísima, es un tramo muy peligroso, que además hay mucha inseguridad, mucha criminalidad ahí. Pues imagínense lo que viven en Venezuela, que incluso van con su familia a pasar ese tramo para tratar de llegar a Estados Unidos. Y como ves, ellos van caminando, han ido caminando hasta lo más sur de Sudamérica y tratando de buscar posibilidades, porque simplemente en Venezuela, con la crisis humanitaria que había, y el tema económico, es que era imposible vivir allá. Y además con Mm. esta falta de libertades, de que no te puedes expresar, muy fácilmente te puedes meter en un problema, puedes convertirte en un perseguido político.
Todavía, claro, queda mucha gente que está dando la lucha en el terreno, lo cual es admirable frente a todo lo que ocurre. Y también hay, Juan Carlos, una burbuja de lo que llaman en Venezuela los enchufados, que son gente que están de cierta manera también conectados al régimen. Y bueno, ellos sí viven muy bien, ¿no? Que eso es yo creo que una de las cosas que más se debe resaltar es el nivel de corrupción que ha tenido este régimen. Es una cleptocracia o incluso más, o sea, ya es un estado capturado por, por esta mafia. O sea, ellos son una mafia en sí. Sí, Porque Venezuela ha recibido durante estos 23 años una cantidad de dinero que no había recibido, bueno, en los primeros 10 años, incluso de Chávez, se recibió más de lo que había recibido Venezuela los últimos 40 años por la renta petrolera, cuando a mediados de los 2000, de esa década, el precio del barril de petróleo estaba incluso por encima de $100. Y ellos recibieron todo una cantidad enorme de dinero y que se lo robaron. Es imposible explicarlo de otra manera, es bastante obvio cómo después de haber tenido tanta ganancia por, por las ganancias petroleras, y tengas en unos años un país completamente en ruinas, con una inflación que en algún momento llegó a más de 1.000.000%. sí, como Zimbabue o la Alemania de los años 30. Ciertamente, en tema económico a veces se suele poner la cifra macro y es importante ponerla porque hace 10 años, en el año 2012, Venezuela estaba un poquito por encima de Colombia en el Producto Interior Bruto, en torno a unos 372 mil millones de dólares. Y en 2020 fue el año más hondo porque tenía unos 42 mil millones de dólares, lo cual la contracción de la economía en unos 8 años es brutal. Brutal porque significa que hay mucho menos elemento para gastar, para riqueza, para los venezolanos. Y evidentemente esto le equiparaba a Bolivia. Ahora parece que 2 años después ha subido a 83.000, lo cual le equipara al gran estado de Maine en los Estados Unidos o a Luxemburgo, que todo el mundo conoce que es un país riquísimo con grandes recursos naturales. Es ironía, evidentemente. Está claro que mienten. Por ejemplo, dicen, oh, Chávez nacionalizó PDVSA. Mentira, Carlos Andrés Pérez en los años 70. Es que Él lo ahora, que hizo fue destruirla. claro, con aquello de... Es que nos la intentan canibalizar desde los Estados Unidos. Bueno, Cigo es de Venezuela, es de PDVSA, con lo cual canibalizar, bueno, depende de cómo cuentes el relato. La idea de la meritocracia, aquí puede entrar cualquiera. En vez de uno, ponemos tres, y dos que sean de franela roja. Dice, fantástico. En vez de coger el dinero para aprovechar y hacer renovaciones en las refinerías, nada, cogemos el dinero para las misiones. Fantástico, entonces todo queda obsoleto, todo queda... cuando muere Chávez hay 3,5 millones de barriles que se están extrayendo. Ahora son en torno a medio millón. Evidentemente no hay dinero. ¿Cómo puede haberlo si han destruido PDVSA? Y decían, la renta petrolera es mala para cualquier país, el mal holandés que dicen. Vamos a hacer una sustitución de importaciones a través de una industrialización, lo cual es curioso porque no es novedad, porque ya lo intentó Marcos Pérez Jiménez, lo intentó Perón, lo intentó un montón de gente en los años 50 y 60 en América. Dices, hombre, lo hicieron y fracasaron, ahora parece que quiere volver a hacerlo. He visto un montón de veces en Aló Presidente inaugurar fábricas de un montón de cosas, de mantequillas, incluso actores que decían, no, hemos ido a Europa, hemos tenido un acuerdo con un país europeo. Y cuando hacía la pausa para, y luego decir qué país era, oh, con Belarus. Belarus, el país más importante de Europa. Bien, bien, bravo, Chávez, qué bien. Pues hacían esas cosas. Decir un montón de cosas, pero luego, al de 6 meses, la fábrica estaba cerrada. Es que eso es precisamente, es, todo lo usaron
como propaganda, ¿no? Esto lo vemos, la desinformación y la propaganda, ¿no? Realmente detrás de ello lo que había, nosotros en Venezuela lo llamamos guiso, corrupción total. O sea, ellos, todos estos acuerdos, todos estos planes, era para robar dinero de la nación, porque ellos se hicieron millonarios. Cuánto Sí, dinero se ha robado y al final la gente no ha recibido. O sea, ellos cambiaron todo el sistema de lo que venía funcionando con la industria petrolera para estos gastos públicos, pero estos gastos públicos realmente no llegaron a nada, a alguno que otro de alguna manera, pero de una forma muy débil. O sea, que ellos lo dicen incluso abiertamente, o sea, ellos no quieren generar riqueza, ellos no quieren generar estabilidad, a ellos les conviene que la gente se mantenga pobre. Entonces todos estos planes realmente eran para llenarse ellos sus bolsillos y de cierta manera para comprar a las Fuerzas Armadas y tener las Fuerzas Armadas también, tú sabes, sí. ahí controladas, ¿no? El clan de los Cuatro Soles, con Diosdado Cabello y otra gente, ciertamente. Pero es que es sorprendente. En los años 70 había una estructura para la energía y se suponía que Hugo Chávez iba a cambiarlo. ¿No? Podía haber incluso comprado unos reactorcitos a Rosatom, ahí a los rusos, pero en comienzos del siglo XXI nos encontramos con que la represa del Guri sigue siendo uno de los motores a la hora de generar electricidad en Venezuela. Dices, como hace 50 años. Claro, hay cosas que cuando las cuentas sorprenden porque les dejan desnudos. Bueno, es que es evidente también. Lo que pasa es que con toda esta propaganda, que ellos también invierten mucho en ello, tratan de mostrar otra cara, ¿no? Al mundo. Yo me he dado cuenta también aquí en Europa, mucha gente está muy mal informada de lo que ocurre realmente en Venezuela, porque se repite mucho, como tú dices, el relato, ¿no? La importancia del relato. La gente ve a Venezuela como, bueno, el país que tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, ¿no? Y tienes esta imagen de una Venezuela que pues tiene muchos recursos y que además es de izquierda, revolucionaria, pero cuando lo ves dentro del país, tú lo que ves es pobreza, pobreza extrema, que ya pues todas las agencias de las Naciones Unidas, eso está muy bien documentado, lo que ocurre en el país realmente. ¿Qué te puedo decir? Allá hubo, ahora supuestamente las cosas parecen estar mejorando, porque ellos tienen, además ellos han fortalecido mucho sus relaciones con países autocráticos. Rusia es su aliado principal, China, Irán y, por ejemplo, Turquía también. Entonces traen muchos productos de estos países, pero todo está, tienes que pagarlo en dólares también ahora. Entonces, claro, para el que tenga dólares, pero allá el sueldo mínimo ahora es hasta un poco menos de $10, el equivalente. Entonces tienes unas realidades totalmente distorsionadas, Juan Carlos, ahora en Venezuela. Como te digo, una parte que está en una burbuja de gente que sí se puede permitir ciertos lujos y está la gran parte del país que sigue sufriendo de esta crisis humanitaria que ellos mismos provocaron. Porque ahora tú escuchas esta narrativa de que fueron las sanciones imperialistas que causaron esa crisis, pero que ellos están saliendo adelante, incluso no. Esa crisis ya estaba ahí, la industria petrolera ya estaba totalmente acabada mucho antes de las sanciones, que es lo que muestra el mal manejo de la industria, el mal manejo en general del país. Ciertamente.
con decir aquello que en 2008 dijo, váyanse al carajo, yanquis de mierda, enfrentarse al imperio y ser la lucha de los oprimidos, pues parece que el relato vende bastante bien, entroncándolo, como por ejemplo ahora Díaz-Canel fue a inaugurar en Moscú una estatua de Fidel Castro con un adorador del zar, adorador del imperio zarista, ultraderechista, como es el gobierno de Putin, que es fantástico, un supuesto seguidor de Lenin, de Stalin y toda esta parafernalia de Marx y Engels, juntado con los zaristas. Dices, esta gente parece que le vale cualquier cosa. Lo mismo que ese relato de, oh, es que la revolución cubana, la madre de todas las revoluciones, que intentó 2 veces en los años 60 conquistar Venezuela. La gente debería recordarlo. 2 veces intentos de conquista militar de Venezuela. Pues antes de el camarada Fidel Castro era uno de los países más ricos de América. Y como el comunismo logra siempre lo que se propone, logró que fuera uno de los países más pobres en los años 60. Esto es el ABC que pasa en Pero Nicaragua. no él. Sí, él no, evidentemente, hombre, no va a ser tan tonto. Lo mismo que Hugo Chávez, que tenía un montón de propiedades fuera del país y también dentro del país. Y Nicolás, ¿qué vamos a decir de Nicolás? Que está casado con una abogada de primera hora de Hugo, como es la primera combatiente, que es cachondo como le llaman, la primera combatiente, Cilia Flores ahí. Si es que los nombres se los inventan y luego tienes que decir, oh, qué gente más ilustrada. Así es, así es. Estás muy bien informado, Juan Bueno, Carlos, hago lo que de puedo. todos los términos. Sí, esta gente, si no te inventa una palabra cada día, no son felices. Mira, ¿qué te puedo decir ahora? Yo creo que es muy importante que el mundo siga prestando atención a lo que ocurre en Venezuela. Desde que empezó la invasión rusa a Ucrania, el tema de Venezuela parece haber quedado un poco fuera de la agenda, ¿no? Mm, Y también están las presiones, ¿no? Del mercado energético por eh, las sanciones a Rusia y tal, y todo lo que derivó, ¿no? De ello. Y claro que se empiezan a ver Venezuela como un posible socio, ¿no? Porque al final es un país petrolero y que se puede sacar un poco de provecho de ello, ¿no? Tratando de diversificarse, ¿no? O cortar esa independencia, esa dependencia de Rusia. Pero es importante, Juan Carlos, que sobre todo aquí en Europa, que los gobiernos y la gente en general entiendan que esa alianza, sobre todo con Rusia en estos momentos, es muy fuerte. Incluso Nicolás Maduro ha entregado la industria, prácticamente la industria petrolera, a manos de los rusos. La PDVSA Internacional, las oficinas estaban en Moscú o siguen estando en Moscú. sí. Y, Antes estaban en Lisboa y les trasladaron. y las han trasladado, sí. Y eso debería decirle mucho al mundo libre que está tratando de presionar, ¿no? a Rusia, que al final si acudes a Maduro es prácticamente lo mismo, porque ellos son socios y entre ellos se ayudan. Ellos han creado una economía a la sombra, digamos, transnacional para evadir las sanciones Mm, petroleras juntos, porque Rusia tiene estas sanciones también desde el 2014 con su anexión ilegal de Crimea, y ellos juntos han formado todo un sistema de lavado de dinero y de evasión de sanciones que ellos manejan juntos, y ellos lo siguen haciendo de esta manera. Yo leo muchos, hay artículos y expertos que dicen que ellos pasaron ahora de la amistad a la competencia, pero eso no es realmente así. Ellos no son completamente competencia, son socios, y Occidente tiene que entender eso, que no es que le van a quitar a Maduro a Putin. No, eso no es así.
Sí, porque hay muchas voces ahora, Juan Carlos, y hay mucha presión de ir, incluso en España hay muchas voces que lo dicen, de ir poco a poco restableciendo relaciones con Venezuela y ir normalizando esas relaciones como era antes. Creo que eso es totalmente contradictorio a la lucha que están dando por Ucrania en contra de Rusia, porque si tú estableces relaciones con Maduro, en vez de presionarlo, como se presiona a Putin, pues el que sale ganando igual será Putin. Los dictadores son los que saldrán ganando, no el pueblo de Venezuela el que va a ganar con ello. A lo mejor uno que otros países se beneficien de alguna manera mínima, pero eso no es a la larga y yo creo que Occidente tiene que empezar a ver las cosas a nivel estratégico a largo plazo, de cómo manejar estas relaciones o cómo debe ser ese approach con estos países autocráticos. Creo que este año, Juan Carlos, nos ha dejado muy claro a dónde pueden llegar, o sea, cómo han movido la línea roja, ¿no? Mucho más lejos. Entonces yo creo que estos conflictos no están muy alejados, o sea, Venezuela de lo que ocurre con Rusia en Ucrania, o sea, son actores geopolíticos que actúan en alianza. Y ese, en este, digamos, en este tablero geopolítico no se puede aislar, como que, bueno, Venezuela es una cosa y este conflicto allá es otra, no. Ellos están completamente conectados y las políticas para afrontarlo deberían estar conectadas y coordinadas también. Ciertamente, el asunto de este año también incluye el presidente Gustavo Petro, que también tiene esa idea de vamos a reabrir la frontera, vamos a volver a tener intercambios comerciales, olvidando todo lo que ha pasado en los últimos 10 años con Venezuela y dentro de Venezuela, porque es importante. A todos los que dijeron lo de ir a la constituyente es una filfa y es un timo, que les quitaron el derecho a ir a las presidenciales. No es que no quisieran ir, es que les dijeron, aunque quieras, no puedes participar. Con lo cual, ciertamente, de unos polvos vienen los lodos y viene todo lo demás. Pero fíjate con esto de Petro en Colombia y lo que llamas de lo que se ha olvidado, ¿no? Es que esta amnesia que parecen tener de repente, o sea, Maduro expulsó a los colombianos de Venezuela. Los que vivían en esos pueblos fronterizos incluso marcaban sus casas, así, sí, sobre todo en el horrible. estado Zulia y ahí. Exactamente, y los echaron. O sea, imagínate la violación de derechos humanos que esto representa. Y los votaron, así vayan, si tú veías a los colombianos que tenían años viviendo en Venezuela, teniendo que pasar el río con neveras y cosas, porque empezaron a ser un target, o sea, empezaron a ser perseguidos. Eso le hizo Maduro al pueblo colombiano y luego como si no pasó, se tratan de restablecer las relaciones, abriendo la frontera, incluso Petro salió como admitiendo que ellos pensaban que esto iba a traer tales y tales oportunidades y crecimiento y tal, y entonces que veía que la gente seguía usando las trochas, que son estos caminos ilegales. Entonces dice como que bueno, pero no funcionó, pero claro que no va a funcionar. ¿Cómo va a funcionar si todo se convirtió en una mafia en lo que es la frontera? O sea, ese cierre de fronteras se convirtió, no fue un cierre, fue simplemente establecer mafias. Y como todo en Venezuela, Juan Carlos, cuando hablamos de una economía a la sombra, es que ahora todo funciona así. Cuando hablabas de unas cifras al principio, Venezuela, o sea, no publica cifras desde hace años, no publica estadísticas oficiales, incluso si tú ves la página de PDVSA, no hay
reportes de estados financieros desde el 2016. O sea, que no es que desde las sanciones, no. Empiezas a ver que es que todo con Venezuela, con el régimen, como ellos tienen este poder de facto, todo está bajo estructuras ilegales y criminales. Mm. Y precisamente por eso corren el riesgo de cometer lo que hicieron los de la Junta Militar Argentina en Malvinas, o lo que ha hecho Putin ahora con Ucrania, que es sacar, como cada cierto tiempo suelen sacar, el reclamo de la Guyana Esequiba, que dicen, no, es que un pleito del siglo XIX, cuando los británicos, que del Tribunal de Londres y todo aquello, porque no estuvo representada Venezuela y en realidad es territorio venezolano, porque la capitanía, vale, fantástico, pero cuando tienes problemas suele hacerse la idea de unir al país con una guerrita en el exterior. Y claro, aunque tengan problemas de logística del ejército venezolano de todo este tiempo, algo tienen más o menos apañado. Y si Maduro desde Caracas dice a por la Guyana, pues tenemos como el día 24 de febrero un algo ahí, pero en América. Es que marca un precedente peligroso. Eso lo hablaba yo también con algunos colegas colombianos, y que imagínate si también se le va la idea de la Gran Colombia, ¿no? También. De que, ¿sabes? Cuando estaba el presidente Duque, ¿no? Todavía. Y, o sea, marca un precedente de que pueden pasar esa línea así nomás. Y eso es muy peligroso. Ellos incluso, bueno, el régimen de Maduro ha abiertamente dado su apoyo a Rusia. Incluso esta misma semana veíamos una delegación de altos funcionarios rusos en Venezuela, incluso el viceprimer ministro, ¿no? Que tú no ves ya casi esas visitas de alto rango mucho por el mundo desde que empezó la guerra. Y ellos abiertamente y con eventos hablando de su gran idea de mundo contemporáneo. O sea, ha usado Venezuela y el territorio venezolano para expandir este tipo de narrativas, para que los rusos incluso usen Venezuela como un medio para expandirse en la región. Porque, y eso ha sido durante estos más de 10 años, y lo han hecho bastante bien a través de Venezuela. Ellos tienen gran libertad allá de moverse, incluso hay vuelos Caracas, Margarita, Moscú, Margarita. O Sí. sea, que tú ves que también hay de cierta manera una especie de invasión rusa en Venezuela, ¿sabes? Sí, y Y conexiones ellos personales, por ejemplo, con Irán, con Tarek El Aissami. con Irán es, bueno, se dicen que hay células de Hezbollah operando en Venezuela. Con el tema del oro, tú no supongo que estás muy bien enterado también de todo lo que ocurre en el arco minero. Es un Sí, ecocidio lo que está sucediendo en esta zona sí, por la minería ilegal. incluso en algunos momentos con tintes de antisemitismo, porque dijeron, "Ah, aquí hay negocios judíos, un poco como si fuera los años 30 en Alemania. Vamos a expropiarlos y vamos a dárselos a... Ya no decimos nada más, porque se lo dieron al Hezbollah, a ELN, a quien les dé la gana, a los rusos en condominio, dando la soberanía del territorio, a los chinos, fantástico. Bueno, es que Chávez, él rompió relaciones con Israel hace muchos años, así, en uno de estos, luego presidente, muy a su estilo, váyanse al tal, y rompió relaciones con ellos. Y claro, defendiendo siempre el tema de Palestina y llevando siempre, ¿no? Esa bandera ellos. Y incluso, bueno, sus relaciones con Irán han sido muy fortalecidas últimamente, y más que todo en la industria petrolera. Los iraníes son los que supuestamente están arreglando las refinerías, que realmente lo que están es canibalizándolas, Mm. porque la tecnología de ellos no es la tecnología con la que fueron construidas, es tecnología occidental.
las que fueron construidas Por estas eso hay refinerías. ese acuerdo con Chevron, pero claro, primero para actualizar toda la tecnología y todas las infraestructuras debe pasar un montón de tiempo. Claro, es que hay un debate, Juan Carlos, en Venezuela entre opositores. Lo que pasa es que tampoco hay matices, ¿no? También dentro de la oposición. La gente llama que la oposición se una, pero bueno, hay que entender que también hay matices, ¿no? Hay gente que no ve las cosas iguales y hay mucho debate en cuanto a las sanciones, la efectividad de las sanciones. Hay gente que dice que, por ejemplo, estas sanciones de Estados Unidos más bien como que obligan a Maduro a establecer más vínculos con países como Rusia o Irán en ese sentido, ¿no? Porque tienen que acudir a ellos, ¿no? Que yo creo que esto no es realmente así, pero hay que entender que, aunque sí, las sanciones puede ser que mucha gente a lo mejor tiene una mala concepción de qué son las sanciones y para qué sirven, y siempre ven las cosas desde un punto de vista muy cortoplacista o soluciones fáciles que no las hay en este conflicto. No hay soluciones ni rápidas ni fáciles. Y hay que entender que sí, las sanciones no están ahí para tumbar a Maduro. O sea, no es que las sanciones harán tumbar a Maduro, pero también hay un criterio de que hacer negocios con Maduro no es correcto desde un punto de vista de un país democrático que haya respeto de las leyes, del Estado de Derecho. Si tú haces negocios con un dictador que viola derechos humanos, que además empiezas a ser incluso cómplice de esta economía ilegal, corrupta, es corrupción transnacional. Y eso es lo que a lo mejor mucha gente no entiende. Lo que eso significa es contribuir. Si tú haces negocios con Maduro, tú contribuyes a ese sistema opresivo. Y contribuyes con hechos consumados, como por ejemplo hacer negocios con Franco en los años 60, como si fuera un país normal, normalizado, como si haces negocios con Países Bajos o Bélgica en esos años 60. Evidentemente, la gente dice, bueno, ha evolucionado, no hay una oposición unida, en el caso de España ya había sido implosionada en los años 50. En aquel momento la única organización de oposición que funcionaba realmente era el gobierno vasco en el exilio, que curiosamente tuvo importante el papel de la República de Venezuela para el exilio vasco. Y ciertamente dejar pasar el tiempo y hacer como que no ha pasado nada y como que todo va maravillosamente y bueno, borrón y cuenta nueva, al fin y al cabo no soluciona nada. Y hay que incidir en el hecho ese de buscar una salida al régimen, a Maduro, y poder establecer, no sé si una sexta república, pero un periodo donde haya un restablecimiento de la democracia. Esa seguramente será la parte más difícil y seguramente tendréis un montón de debates, ideas, porque claro, lo complicado es eso, es cómo transitar desde aquí al horizonte deseado. Sí, bueno, fíjate, yo que vivo en Bulgaria veo como a veces parece que todavía no ha terminado esa transición a la democracia después de más de 30 años, ¿no? O sea, que eso es un proceso muy, muy largo para después de haber pasado por un régimen así de tal magnitud, lograr tener una normalidad pueden llevar muchísimos años, ¿no? Y también depende de las decisiones que se tomen en ese momento en el que se inicie esa transición. Ahora nosotros empezamos una ronda de negociaciones con el régimen. Bueno, hemos tenido varias ya y bueno, ahora estamos viendo si se puede retomar. Se inició una parte recientemente, se llegó a un acuerdo social que yo lo veo como bastante positivo, pero tú sabes, con ellos nunca sabes cómo van a continuar las cosas
o lo sabes y tratas de pensar que, bueno, se puede ir avanzando, por lo menos en una agenda. No es una negociación que tú estamos negociando la salida y que, bueno, te vas ya o tal. No, se está tratando de llevarlo en términos más realistas, tratar de tener condiciones para, porque el 2024 vienen las elecciones presidenciales, ¿no? Por calendario electoral. Entonces se está tratando de conseguir las condiciones necesarias para que no ocurra lo mismo del 2018, que sabemos realmente que ellos intentarán hacerlo de nuevo, pero bueno, también hay mucha presión, la foto no es la misma que en el 2018, hoy en día. Creo que sí la oposición ahora puede ver las cosas de otra manera. Veo que ya no hay llamados a la abstención, aunque no hayan todavía condiciones, todavía no han liberado presos políticos, que es algo muy importante para establecer esas condiciones que se consideren como democráticas. Y garantías de limpieza del proceso. Y garantías, exactamente. Bueno, en ese sentido, la Unión Europea ha enviado una misión de observación electoral. Eso también de alguna manera da cierta confianza en el proceso. Ellos ya fueron anteriormente cuando las gobernaciones, ellos fueron, observaron el proceso, hicieron una larga lista de recomendaciones y es importante ese follow-up, Juan Carlos, ver si ellos realmente están acatando esas recomendaciones, están haciendo algo por ello o no. Y eso es lo que irá midiendo la temperatura de cuál va a ser el panorama que tendremos en el 2024. La oposición ahora se está organizando para realizar unas primarias para tener un candidato único en la oposición. Vamos a ver, eso también tiene muchos retos, Sí, sobre todo cuando tienes una crisis migratoria de 7 millones de personas afuera, que muchos de ellos también tienen problemas de tener identificación, muchos de ellos también están en situación irregular. Entonces, no sé, todavía no existen esos mecanismos que garanticen, por ejemplo, ese voto del exterior que, como te podrás imaginar, frente a unas elecciones presidenciales, pues determinante va a ser eventualmente en un resultado. Y al régimen seguramente no le convendría mucho que esa diáspora abiertamente vote, ¿no? Porque sí. son los que se han ido, los que no lo apoyan. Y ciertamente aprender de las circunstancias del pasado, porque no se empieza de cero. Hubo ya unas primarias que eligieron a Capriles Radonsky como candidato de la oposición. El programa La Hojilla de Mario Silva estuvo un montón de tiempo dando y machacando con esa idea, diciendo, por ejemplo, que las primarias de la oposición luego han destruido todas las pruebas. Claro, vas a dejar los listados de toda la gente que ha participado para que vayan puerta por puerta a detenerlos o a hacerles preguntas. A Y dices, marcarlos, hombre, sí. pues es lógico. Pero ciertamente, todo el proceso de la oposición lleva un tránsito y hace ya bastante tiempo que tiene un conocimiento de cosas que han funcionado y cosas que no. Por eso resultaría interesante tanto o más que el voto en el exterior, poder tener una capacidad organizativa dentro de la propia Venezuela, con las dificultades que conlleva evidentemente el estar en estas circunstancias donde, por ejemplo, pasa eso. Tienen la canastita básica que daba el régimen y claro, es a cambio de tú algo tienes que hacer. Recuerdo cuando pasó precisamente las elecciones del 14 de abril del 13, las primeras que supuestamente ganó Nicolás Maduro. Inmediatamente después que fue a una casa del estado Mérida, al lado de donde los Chávez tienen el cortijo, y una mujer, Nicolás Maduro le hizo llorar a esa mujer porque esa mujer no había ido a votar. Y le dijo, por culpa tuya,
prácticamente las misiones y la república y todo ha estado en cuestión, porque si hubieran llegado los otros, todo habría desaparecido, habría de todo, todos los males, las 7 plagas, todo. Sí, Y, sí, se y acaba era, el mundo. era algo personalizado, para que la persona que estaba viendo en cadena nacional eso se sintiera interpelado. Ese chantaje, ese elemento de coacción, seguro que está y lo siguen haciendo. Pero Y ciertamente seguirá. hay que superarlo. Sí. No sé cómo, es más fácil hablarlo desde el exterior que allí. Seguro que el ambiente es mucho más opresivo, pero claro, es el desafío. Es un gran desafío, sí. Bueno, la Y, oposición que es muy y amplia. añado el hecho de que precisamente hemos visto que en el estado de Mérida han perdido la gobernación. Sí, 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 sí. Bueno, las perdieron en Barinas, Mm. que es la tierra que vio nacer a Chávez, ¿no? Incluso ellos ganó la oposición allá con Freddy Superlano, Mm. que era el representante del Partido Voluntad Popular, y ellos de repente, después que él ganó, no, es que tú no podías ir a elecciones, tú ilegítimo, es que tú no tenías derecho, tal. Total, que, ¿sabes? Se inventan uno y las repitieron. Se logró que se repitieran en enero y volvieron a ganar. O sea, pero, pero tú lo ves, o sea, ellos no están realmente dispuestos a respetar la voluntad del pueblo. Por eso es algo que se necesita empujar, Juan Carlos, para que haya presión internacional, presión interna, organización, coordinación de las fuerzas democráticas, porque ellos obviamente no tienen ningún interés de ceder el poder, así nomás. Entonces es mucho trabajo. Sí, mismamente el tratar de utilizar a estas personas como Mario Silva o Walter, el programa Dossier, que son personas, por ejemplo, Walter, que viene de la democracia cristiana, pero se ha acompasado perfectamente al régimen. Son este tipo de personas acomodaticias las que, si ven peligrar el futuro dentro de la revolución, volverán a cambiar de chaqueta y se convertirán en demócratas de toda la vida, que ellos empezarán a sacar del historial, no, porque a mí me pasó esto con el régimen, no estaban del todo de acuerdo y Sí, empezarán a... estaba cumpliendo Sí, órdenes y tal, y estaba, su vida peligraba, sí. sí, Sí. pero en parte Bueno, ojalá necesitas... lleguemos a ese punto en que Sí, eso pase, ¿no? sí, en parte También. necesitas a alguien de dentro del régimen que está hermético, que te abra una puerta por donde poder colar la libertad. Pero sí, fíjate, en Venezuela hay muchas, lo que llaman ejecuciones extrajudiciales. El régimen con sus fuerzas de seguridad, ellos de verdad mantienen a la población en el terror y en zonas populares, sobre todo, ¿no? Que ellos hablan de cómo defienden a los pobres, son los defensores de los pobres, de las clases bajas y tal, y realmente lo que van es a masacrar si ven alguna, como que llaman candelita, ¿no? Que dicen candelita que se prende, candelita que apagan. Y eso se traduce, es la violación sistemática Te de refieres a los derechos de colectivos y todos estos todos los grupos. colectivos, sí. ¿No? Pero las mismas fuerzas de seguridad, estas mismas que torturan, que son, o sea, ellos tienen su placa para torturar, para su licencia para matar, por muy feo que suene, es así, lo hacen y con eso también mantienen a esa población también en ese pánico, como ese ejemplo que dices de Maduro en Mérida ya. Eso, ese chantaje, pero ese también ese es su intento de sembrar el terror, de tener ese terror ahí como esa amenaza constante. Entonces yo creo que eso es muy importante cuando se habla de paz, porque si tú ves su discurso, ¿no? Su relato, sobre todo de cara a su relato de política exterior, ellos hablan de paz todo el tiempo. Ellos hablan de la diplomacia de la paz, cuando realmente ellos hacen todos estos crímenes dentro del país contra los mismos ciudadanos venezolanos, ¿no? Entonces,
hay que replantearse, ¿no? ¿Qué es lo que significa la paz en este caso? ¿Cómo se construye la paz? Como tú bien dijiste, o sea, ¿qué es? Hacer borrón y cuenta nueva. El país Sí. necesita justicia, que se haga justicia de todos de estos crímenes. Y lo mismo que uno debe recordar que en la segunda mitad del siglo XX el país en el hemisferio occidental más ingerente, imperialista y traidor a los derechos humanos era Cuba. La gente piensa, no, los Estados Unidos. No, mentira, el que más se metió en países de América fue la propia Cuba, tratando de exportar la revolución. El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Bolivia, Venezuela, un montón de países del Caribe. Ahí está, por ejemplo, el intento de Venezuela con Petrocaribe, utilizar el petróleo para controlar las islas del Caribe, que la gente no debe olvidarlo. O el intento de hacer contrapoder a la OEA a través de la CELAC, o tratar de construir con la UNASUR, proyectos fracasados completamente, y son culpa de Chávez, culpa de Maduro, que El foro de supuestamente, Sao Paulo, sí. supuestamente, sí, también eso es anterior, pero ya Sí. nadie acuerda dónde está el foro de Sao Paulo, está olvidado completamente. Maduro fue canciller de Venezuela, Sí, fue canciller muchos años. Sí. supuestamente sabe de esto, y si eres el responsable de lo bueno, también eres responsable de lo malo y de todos los fracasos. Y todas las intentonas en América de hacer algo de integración han sido destruidas. Incluso luego el intento de entrar en el Mercosur ha sido suspendido, evidentemente, de la membresía. Y seguirá siendo así. Juan Carlos, ellos seguirán intentando establecer, ¿no? Como dicen, su visión contemporánea, ¿no? Del mundo. Y van a seguir siendo intentos fracasados. Eso lo entendemos muy bien, sobre todo cuando son bases, sus bases es criminal. Ellos tienen una base criminal. Pero el mundo no debería de olvidarlo. Ahora vemos una América Latina que pues está tendiendo hacia la izquierda. Veremos cómo se desarrollarán los hechos y los mismos resultados, la misma historia dirá quién estaba equivocado, quién estaba en lo correcto. Pero una vez más, yo creo que aprender las lecciones y tener memoria, no olvidar, porque eso lo que va a hacer es seguir en ese ciclo de seguir cometiendo los mismos errores una y otra vez. Si no se aprende, si las cosas se olvidan nada más, todos estos crímenes, esta justicia a las víctimas de violaciones de derechos humanos, es algo que hay que repetir constantemente porque no se pueden olvidar esos hechos. Sí, así ha sido en América en todos los casos que se han ido sucediendo, desde la Chile de Pinochet, que mal que bien se han ido reparando esas violaciones, en parte en Argentina también, aunque con sus dificultades. Ahora se está viendo la idea esa de que han ido a por Cristina porque es la nueva Evita Perón, y en realidad solamente hay que poner un nombre sobre encima de la mesa, que es Nisman, para desmontar todo el tinglado de mentiras. Y el caso AMIA, evidentemente en Buenos Aires de 1994, con aquella el, el link con Irán, que tiene mucho que ver con el atentado del AMIA. Y claro, ahí está la relación de Venezuela con Irán, que es un país también patrocinador del terrorismo. Ciertamente, ahí está un Lula que esperemos que sea razonable, pero ahí está la situación del tensionamiento en América, de que parece que el centro se ha vaciado y hay gente ligada a la extrema izquierda, gente ligada a la extrema derecha, para competir por las presidencias de los países. Ciertamente no es el mejor de los mundos, pero uno no elige el mundo en el que está. Hay que lidiar con lo que tienes, y con esos mimbres construir el futuro. Así es, así es. Vamos a ver qué viene con Brasil. Bueno, ellos ya dijeron que desde el día uno van a restablecer relaciones con Maduro. Esperemos que esas relaciones que ellos restablezcan, sea como sea, estén en base a la institucionalidad,
al respeto de los derechos humanos, si Lula se define como tal, pues que luche por ello, no simplemente por intereses económicos, que al final no serán tal, como dijimos, sino contribuir con un sistema criminal. Y creo que es importante y seguirlo recordando todo el tiempo, no tapar con petrodólares los crímenes que están sucediendo y que han sucedido en Venezuela y que están sin justicia. Y pues el valor de la democracia, Juan Carlos, es muy importante recordarlo siempre, cuál es el valor de la democracia en este sentido. Tener estas elecciones próximas, que haya presión y que haya observación, que no se pasen por alto de nuevo estos crímenes de tomar el poder por la fuerza, o que se acostumbren simplemente a lidiar con el dictador de Venezuela, ¿no? Que está ahí y que ya se sabe que es una dictadura como en Cuba, que bueno, está ahí y como que aprenden a vivir con ello. Creo que no se puede acostumbrar y estamos nosotros ahí para recordarlo siempre, pero existe esa necesidad de que se recuerden esos valores y que estén por encima incluso de esos intereses económicos, que sabemos que es difícil, pero es lo que el mundo necesita. Por eso vemos hoy en día lo que está sucediendo en Ucrania, por hacer la vista gorda. Sí, ciertamente ningún país nace para ser acostumbrado a vivir en dictadura y debe elegir su propio destino. Ciertamente la situación es complicada, sobre todo porque ahí está el relato, hay que construir el relato, hay que hacer de la necesidad virtud y explicarlo al mundo, como estás haciendo en este conversatorio. Y ciertamente hay esa mala costumbre respecto a los llamados regímenes comunistas, a pesar de que todos sabemos que Hugo Chávez se presentó como un demócrata liberal en aquellas elecciones presidenciales del 98, con la camisa como si fuera un ejecutivo de Wall Street, y luego la cosa derivó en donde estaba su verdadero corazón. Claro, ahí está el asunto de no valorarles por las intenciones, porque las intenciones empedran el cementerio. Hay que valorarles por los hechos y no por las palabras que digan. Y ahí es donde hay que poner el foco, precisamente, en los hechos y en los sucesos y en las realidades de todos los días. Y en Venezuela suceden un montón de cosas a pesar de que el foco haya sido desplazado a Ucrania. Pero afortunadamente hay gente como tú que está para recordarnos que Venezuela necesita de venezolanos libres para poder existir. Y no, y además el mundo necesita una Venezuela libre. Venezuela como gran potencial de contribuir al mundo. Tiene, creo que te he perdido. Ahora sí, ya. Un momento se congeló. Venezuela tiene un gran potencial de recursos naturales que podrían estar siendo usados y desarrollados para el bien de la región, no como está sucediendo ahora. Solo una Venezuela libre puede ser un socio confiable, tanto en la región como para el mundo. Tenemos mucho que dar, pero tenemos mucho que reconstruir, Juan Carlos. Y todavía yo creo que nos falta mucho que aprender, porque yo no les quito que, bueno, el régimen, los dictadores, ellos tienen, como mencioné antes, ellos tienen una visión a largo plazo para quedarse en el poder. Y la oposición, el mundo occidental como tal, también tiene que empezar a definirse en ese largo plazo de objetivos democráticos, porque ellos están muy bien organizados, Juan Carlos, a pesar de que quieran mostrar como caos, ¿no? Fingir demencia, ¿no? Muchas veces. Ellos están muy bien organizados y enfocados en cuál es su objetivo de quedarse en el poder. Entonces eso hay que tenerlo claro, y las acciones que se vayan a llevar a cabo
tienen que tener esa visión también de largo plazo, una visión de también cómo va a ser, cómo sería esa transición. Porque los chavistas, la gente que apoya al régimen, ellos van a seguir estando ahí. Como tú mencionaste, algunos ya se van a poner la máscara de demócratas y tal, pero otros no, van a seguir los radicales, van a seguir siendo radicales, podrán pasar a ser oposición si si hay un cambio de gobierno, ellos seguirán intentando tomar el poder de nuevo. O sea, esos son tipos de escenarios con los cuales se tendrá que lidiar. Pero es muy importante, yo creo que la lucha, y yo siempre hago un llamado a todos los venezolanos, Juan Carlos, donde quiera que estén, hay un papel que jugar para recuperar el país. No importa cuál sea nuestra profesión, cuál sea el tipo de vida que tenemos o dónde estemos. Yo creo que es una responsabilidad de todos nosotros, de alguna manera, empujar o colaborar en algo. Yo que estoy tan lejos, ya tengo casi 15 años en Bulgaria, y yo no estaba en política, por ejemplo, y pongo mi caso como un ejemplo. Y cuando hubo el momento, claro, yo estaba lista, siempre me he sentido lista para ayudar a recuperar la democracia. Y yo creo que es importante que todos los venezolanos tengan eso claro. No hay soluciones mágicas, no van a venir los marines a liberar Venezuela, no va a haber un milagro, o que si, mira, se murió Chávez, ya se acabó todo, pues ya vemos que eso tampoco fue así. Se necesita coordinación, se necesita unidad, y se necesita sobre todo unidad de propósito, y hacer las cosas con transparencia, con criterios y valores democráticos en ese proceso, porque también me he visto, Juan Carlos, que también hay una descomposición social en Venezuela, y todos esos retos hay que venirlos trabajando a la vez, en paralelo. No es que dejar esas cosas para después, no, en esa construcción de unión y de coordinación, todas esas cosas se tienen que ir lidiando al mismo tiempo. Y ese amor por el país. Vemos hoy en día, Juan Carlos, cómo el pueblo de Ucrania lucha por su país. A mí me parece ejemplar. Yo he abanderado mucho esta lucha de Ucrania, he tratado también de exponerla mucho a los venezolanos, porque a veces ellos también sienten como un conflicto que está muy lejos, ¿no? Y realmente no está tan lejos. Y creo que nosotros los venezolanos tenemos muchísimo que aprender de lo que ocurre allá, y cómo allá cualquiera está de cabeza en el mismo objetivo, en el objetivo de la libertad de su país. Y esto es algo que no podemos olvidar como ciudadanos, ¿no? Y es una lucha que hay que seguir dando. Sí, esperemos lo mejor y que 2023, por ejemplo, sea un buen año para los venezolanos y para Venezuela. Ha sido muy interesante tener este conversatorio contigo, muy agradecido. Gracias a ti por el interés, Juan Carlos. Estoy segura que contamos contigo, estás súper bien informado, y ya eres como venezolano, defensor de nuestra democracia también. Sí, claro, de siempre. Me arrancaría a cantar el Gloria al Bravo Pueblo, pero igual sale el copyright, así que mejor no. Nos veremos en Caracas, en una Venezuela libre. Tendrás una invitación especial. Pues muchas gracias, así será. Esperemos que pronto. Y a los que hayan llegado hasta aquí, pues que dejen el comentario que quieran. Esto es libre. Así que gracias. Gracias a ti.